¿Qué tal, amigas y amigos? Gusto en saludarles. Giro visual, deportes en el aire. Una jornada más de día miércoles, como es habitual, a las 21 horas, para conversar de deportes. En esta ocasión no vamos a estar en compañía de nuestro colega Marcos Veloso. Nos toca la responsabilidad de conversar con ustedes de esta actividad que tanto nos gusta, que es precisamente el deporte. Fíjese que me ha llamado poderosamente la atención estos últimos días lo que ha aparecido en la prensa nacional respecto a una iniciativa de la esposa de su excelencia el presidente de la República, don Sebastián Piñera, la señora Cecilia Morel, de impulsar una actividad física, Elige Vivir Sano. Fíjense ustedes que me llama poderosamente la atención esto en forma positiva, pero también con un dejo de preocupación de algo que vengo planteando hace bastante tiempo. Y que esto se basa fundamentalmente en la separación del deporte en sí y de la actividad física, signo igual, deporte recreativo o actividad recreativa. ¿Y por qué llama la atención? Porque en este país existe el Instituto Nacional del Deporte, el cual es dirigido por don Gabriel Ruiz Tagle, es accionista de Colo-Colo. Y el IND representa al Estado de Chile, representa, le voy a dar la interpretación lógica yo, que debiese de darse en un país desarrollado con el deporte, como el organismo rector de todas las políticas deportivas públicas de un país. Y cuando hablamos de las políticas deportivas públicas del país, también estamos hablando de toda la actividad física recreativa. ¿Por qué hablamos de deporte y actividad física? Lo explicamos de forma inmediata. El deporte es el que se practica fundamentalmente bajo una organización. En este caso, el fútbol, Federación de Fútbol de Chile, a través de dos organismos: ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional; ANFA, Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Y la ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ha generado un espacio también para que la gente que no está de acuerdo con la ANFA haya hecho sus maletas, en este caso su bolso deportivo, y haya generado en Santiago muchas ligas. Fundamentalmente está en una crisis de estas de padre y señor mío, porque su institucionalidad, su forma de concebir el fútbol, recordemos que la ANFA es un organismo del fútbol, está en crisis. Si en este país fuimos capaces de incentivar, de reclamar, de cacarear, diría alguien por ahí, respecto a que se legislara en relación a la violencia en los estadios, a la seguridad de los estadios, al término de las barras bravas, también debemos de ser capaces, y atención señores diputados, senadores, legisladores, el Ejecutivo, de legislar respecto al fútbol amateur. En el fútbol amateur, cuando uno va a una cancha, no ve la seguridad de Carabineros. ¿Pero qué es lo que dicen ellos? Los dirigentes del fútbol. No, nosotros no podemos pedir Carabineros porque no hay. No es tema de los dirigentes del fútbol. Carabineros verá cómo cubre, ¿no es cierto?, brindando la seguridad en un recinto deportivo para el público que va y los actores. Porque también hay los legisladores, como carecen del conocimiento esencial de lo que es la actividad deportiva, lo que es el deporte, lo que es el fútbol especialmente, no se han puesto a pensar que el fútbol amateur, en este caso la ANFA, mueve millones de chilenos todos los fines de semana jugando al fútbol. Pero lo que es pasión de multitud en el fútbol amateur se transforma muchas veces en el lamento de muchos. ¿Y por qué? Porque la violencia
en esos campos de juego, la venta de alcohol en esos campos de juego, no tiene límite alguno. Porque ahí se vende alcohol en la única parte. Da la impresión que estuviese permitido a través del deporte que se vende alcohol en las canchas del fútbol amateur. Muchos me dirán, pero ¿cómo nos financiamos? Pero vaya que craso horror, nos estamos financiando con el enemigo público número uno del deporte, que es el alcohol. Y muchas veces ingresan drogas a las graderías. ¿Quién controla esto? La marihuana en varios recintos deportivos, y estoy hablando a lo largo y a lo ancho del país, lo que pasa, también es pan de cada día. Estos son detonantes para la violencia, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato, porque también el Ejecutivo y el Legislativo tienen que ponerse de acuerdo en relación a la dotación de carabineros en Chile, porque fíjense ustedes que se critica mucho a Carabineros. Y yo les voy a decir algo. Siempre cuando hay un problema, se recurre a Carabineros de Chile. Ahí está Carabineros. Pero nosotros hemos recurrido a entender el problema de dotación que tiene Carabineros. Hemos entendido el sueldo que ganan los carabineros en este país, que tienen que estar sábado y domingo. Porque cuando no hay un concierto de Madonna, que llevan por lo menos 600, 700 carabineros a prestar servicio al Estadio Nacional, nos vamos a encontrar que tienen que cubrir todos los estadios del fútbol profesional donde sí hay carabineros. Entonces tenemos que ser consecuentes si queremos mejorar de raíz la actividad deportiva en Chile. Porque fíjense ustedes que yo les comentaba hace un tiempo atrás, lo vamos a recrear nuevamente, que el problema de las barras bravas no es un problema tan complejo en su solución. Las barras bravas fueron creadas, vamos a tomar el ejemplo de nuestros vecinos, fueron creadas por los argentinos, para apretar a los jugadores. Porque los dirigentes no eran capaces de apretar a los jugadores, porque si no los jugadores en el camarín se la juraban al dirigente deportivo. En una muy mala idea de los dirigentes deportivos. Si aquí lo hemos visto incluso en nuestra selección nacional. Se han castigado a jugadores por 2 o 3 partidos, los han tenido afuera de la selección, etcétera, etcétera. Aquí lo que le duele al futbolista, estimadas amigas y amigos, es el bolsillo. Y no es posible, ni entendible, en las instancias que está el fútbol chileno a nivel internacional, la gran cantidad de futbolistas chilenos que están jugando fuera del país, que no se logra entender por parte de esta dirigencia deportiva que lo único, escúcheme bien, lo único que han hecho estos dirigentes deportivos era buscar un consenso, un acuerdo para derrotar a Harold Mike Nichols. Ese es el objetivo de ellos. Y con la partida de Harold se fue Marcelo Bielsa. Eso es lo único que ellos querían, que se fuera Mike Nichols. Porque como usted comprenderá, con este nombre y estos 2 apellidos, este apellido compuesto, Mike Nichols, no le gustaba a algunos dirigentes. Además, Harold tiene su pinta y tiene su educación. No es el dirigente tradicional, es un dirigente con otra expertise, con una seriedad en todos sus actos, con una honradez, con una visión de futuro, con una apuesta de futuro, que solamente se la puede dar a un dirigente su experiencia FIFA. Él no era agradable, no era de asado. O sea, en el ambiente de fútbol, usted es agradable si hace asado en su casa, se lo invita a tomar, y si sale a las discotecas de moda en Santiago, para juntarse a tomar algo con los jugadores o otros personajes más. Precisamente lo que no le sirve al fútbol. Todo lo que no le servía al fútbol. Y estamos al frente de una NFP que debe andar cercana a la quiebra. Mire, para el 2015 acaban de acordar fijarle un sueldo a algunos dirigentes deportivos. Yo creo que los dirigentes van a estar al día
y los jugadores van a seguir impagos. Señores dirigentes del fútbol, si no han sido capaces de entender que un mes tiene 30 o 31 días, porque para ustedes el mes tiene 60 o 90 días en algunos casos, ustedes van a estar al día. Y aquí va a quedar claramente establecido que el gran problema que tiene el fútbol chileno son sus dirigentes, que no fueron capaces de solucionar el tema de las barras bravas con el simple hecho de declarar estas asociaciones ilícitas. Esa es la figura legal que el directorio de la NFB tendría que haber buscado. Declaramos y nos querellamos, presentamos toda la documentación pertinente de cómo estas lacras de lumpen se juntan para crear problemas, agredir gente en los estadios, robar, etcétera, etcétera, que éstas estén en el lugar que deben estar. Y que no es precisamente una gradería, que no es precisamente estar al lado de los jugadores. El deporte sana. Esto es esencial en la vida. Es por eso que quise hacer una asociación de ideas respecto Elige Vivir Sano, esta iniciativa de la primera dama, pero que deja claramente establecido que el Instituto Nacional del Deporte no está jugando su rol. En una muy mala gestión de Gabriel Ruiz Tagle. Porque aquí se trata, estimadas amigas y amigos, de generar políticas deportivas públicas. Los tiene la salud, los tiene la educación, los tiene todas las áreas del quehacer de un país. Pero no hay políticas deportivas públicas. Aquí obedecemos a cómo esté el genio, a cómo esté el ánimo, o si necesitamos levantar como dirigentes políticos en las encuestas, demos los premios a los deportistas. Eso no nos sirve. ¿Cómo usted se podría explicar que los más grandes deportistas de este país, y me voy a remitir a los últimos 20 años, Marcelo Ríos Mayorga, Fernando González, Nicolás Mazú, Tomás González, en estos últimos 20 años han sido los deportistas que más han brillado? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta plata invirtió el Estado de Chile a través de sus políticas deportivas públicas en estos 4 jugadores o en estos 4 deportistas? ¿Cuánta plata se invirtió? No se olviden ustedes que Tomás González en los Juegos Olímpicos de Londres no obtuvo medalla. Obtuvo un honroso 4º lugar, como decimos los chilenos, honroso. Porque nosotros celebramos los 4º lugares y se nos olvida que había premios hasta los 3º, pero sí debemos de señalar que hizo una estupenda actuación Tomás González. Acuérdense ustedes que Tomás González, faltando un año para los Juegos Olímpicos, no tenía elementos ni dónde entrenar. ¿Y quién fue? A raíz de una broma de Tomás González, y le aportó 100 millones de pesos. El mismísimo Leonardo Farcas Klein, que deja Chile. Se va de Chile por el manoseo, por el chacoteo, porque también en Chile, digámoslo, por eso lo decíamos en un programa distinto en el día de hoy, digámoslo, yo no logro entender algunas políticas de este país. ¿Cómo que no se ha promulgado una ley de donaciones? El señor Farcas donó 1.000 millones de pesos hace 2 años atrás en la Teletón. ¿Y sabe cuánto tuvo que pagar? Como 1.250 millones de pesos. Vale decir, se le aplica un impuesto a la donación. O sea, la señora Luxi, que donó 1.500 millones de pesos ahora, va a tener que pagar como cerca de 2.000 millones de pesos. Porque todavía no se legisla en relación a las donaciones. Si están donando, están regalando plata. Y están donando y están regalando plata porque el Estado no hace lo que tiene que hacer. Entonces, cuando andan estos diputados, estos gobernadores hablando de que el gobierno aquí, que el gobierno allá, por favor, pastelero a tus pasteles, que todavía el gobernador de San Antonio hable del estadio nuevo, a mí me parece una tomada de pelo. Y yo invito al señor públicamente, al señor gobernador, que venga a hablar conmigo de deporte aquí, porque hablemos del tema de los estadios nuevos. Porque además se dice, él creo que sabe mucho de deporte, me gustaría tenerlo frente a mí, para ver cuánto sabe, para ver cuáles son los conocimientos, porque una autoridad no puede andar hablando ese tipo de cosas, bajo ningún punto de vista.
Él es un representante del presidente de la República. Y como tal debe actuar. Yo he visto que el presidente Piñera está inaugurando algunos estadios. Acaba de inaugurar un estadio en Santiago, en una población, para el fútbol amateur, que es otra estructura de los estadios que se están solicitando para este terreno o para este sector. No nos olvidemos que el estadio de Quillota, si no me equivoco, va a ser sede del Campeonato Mundial de Fútbol, subsede del Campeonato Mundial de Fútbol Juvenil, el estadio de Quillota, y no tienen cómo financiarlo. No están los dineros porque su financiamiento cuesta 45 millones de pesos cada 30 días. Es la burrada, la estupidez que querían hacer aquí en San Antonio. ¿Y quién iba a pagar eso? ¿El municipio de San Antonio? ¿El gobierno iba a dar la plata? Entonces, hablemos con seriedad, con responsabilidad, porque aquí se ha hablado tanto que en realidad y en rigor yo creo que, por Dios, que hacen mala política algunos pseudo políticos. A mí no me molesta que la buena política actúe dentro del deporte o la actividad física, pero la politiquería no, porque es antagónica al deporte. Creo que son dos cosas totalmente diferentes y es eso lo que uno tiene que entender. A mí no me vengan a hablar que el INED, que tanta plata, que millones para acá, millones para allá. Respecto a las políticas deportivas públicas, escúcheme bien, estimada amiga y amigo, es cero. Porque aquí se sigue actuando hacia el día amanece nublado o hay sol. Esas son las políticas deportivas que hay en este país. Y no solo de este gobierno. Vienen de hace mucho tiempo atrás, pues. De los que tuvieron todo el poder, a los que lo tuvieron 20 años y a los que quieren hacer gobierno de excelencia. Los tres, en el tema de las políticas deportivas públicas, han sido nefastos. Aquí quizás el único golpe claro que se ha visto respecto a apoyar, a ayudar en infraestructura, fue la modernización del estadio con motivo del bicentenario que hizo la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que aquí estamos al debe. Porque nos planteamos en una confusión que nadie hace nada por aclararla. Porque hay que politizar los temas. El deporte tiene sus mecanismos y que no admite intervención política ni del Estado, ni municipal. No, porque tiene sus federaciones, sus asociaciones, sus instituciones y que funcionan. Incluso algunas federaciones con mucho celo no admiten intervención alguna de algún gobierno. Me refiero específicamente a la FIFA, que no acepta intervenciones políticas de los gobiernos en el deporte, en este caso en el fútbol. Hay otras que son más permeables. Hay otras que no existen. Hay otras que incluso van a los Juegos Olímpicos representando a Chile y que no tienen ni siquiera asociaciones. Son federaciones de papel. Y después nos preguntamos nosotros, cuando finalizan estas grandes competencias, como el caso de la Olimpiada, pucha que nos fue mal, que somos malos para el deporte, los chilenos, ¿y cómo nos va a ir bien si no tenemos trabajo? Si aquí fíjese que cualquiera en el deporte opina, habla, ordena, trabaja, hace lo que quiere y nadie le dice nada. Si ustedes recordarán, en el último triatlón de Pucón murió un triatleta argentino. Quizás ustedes se acuerdan. Y yo les pregunto, estimadas amigas, amigos, señores televidentes, esta noche, ¿cuáles fueron los médicos de la organización especialista que vieron a este deportista si estaba en condiciones o no de hacer deporte? Ellos vienen de afuera, ¿no es cierto? Entrenados y todo a participar en un triatlón que lentamente ha ido conquistando el interés mundial. Recordemos las visitas de Mark Allen con estos duelos muy recordados con Cristian Bustos.
O sea, el triatlón de Pucón tiene una estructura, una envergadura, un reconocimiento a nivel internacional, pero se les muere un deportista. Hemos visto en la prensa local que de repente mueren gente del deporte amateur en las canchas por infarto. Lo hemos visto a nivel internacional. Hemos visto en el fútbol español, la liga más poderosa del fútbol mundial, cómo se han muerto jugadores por problemas cardíacos. Entonces, cuando uno no accede a una medicina deportiva real, competente, por supuesto que están estos riesgos. Entonces, practiquemos el deporte con responsabilidad. Por eso yo reclamo y planteo permanentemente, ¿dónde están las políticas deportivas públicas de todos los alcaldes electos hace algunos días atrás? ¿Dónde están esas políticas deportivas públicas? Ninguno, escúcheme bien, ningún alcalde de esta provincia ni siquiera tiene un boleto de micro en relación a qué es lo que hay que hacer con el deporte, para dónde va el deporte. Y son los jefes de los gobiernos comunales de sus respectivas ciudades. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opina la gente de esto? Oiga, si estas cosas son reconocidas. Fíjense ustedes que antiguamente en el fútbol, los días martes cuando los equipos profesionales perdían, comenzaba el circuito de Fórmula 1 que se le llamaba al test de Cooper. 20 vueltas a la cancha. No, es que nos toca hacer el test de Cooper. Extraordinario el test de Cooper. Y cuando se van dando cuenta todos estos genios, porque son verdaderos genios, que el test de Cooper se estaba transformando en algo totalmente aeróbico, vale decir, sin deuda de oxígeno, que el deportista, ¿qué me importa a mí que yo dé menos vueltas que el otro? ¿Qué me importa a mí tener los mejores tiempos? ¡Pum! Y el jugador empezaba a trotar 1, 2, 1, 2, 1, 2, daba las 20 vueltas al mismo ritmo, 1, 2, 1, 2. Y yo les pregunto a todos estos expertos y los que harán el test de Cooper, ¿el fútbol es aeróbico o anaeróbico? Queda planteada la pregunta, si el fútbol es aeróbico o anaeróbico. De manera tal, estimadas amigas, amigos, estos son los errores. Y que los ejemplos se den claros. ¿Por qué la selección chilena jugaba a otro ritmo cuando estaba Bielsa y con Borgi se nos echó? Con Borgi jugaba 20 kilómetros por hora y con Bielsa jugaba 100. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la diferencia del trabajo? Si el problema es de la actitud que tiene el deportista dentro del campo de juego. Ese es el punto. ¿O eran mejores los jugadores que tenía Bielsa a los que tenía Borgi? ¿Si eran los mismos? ¿O si necesitamos urgentemente cambiar la educación de nuestros deportistas, fundamentalmente del fútbol, que estamos llenos de rotos, digamos las cosas como son, porque no es posible jugadores que ganan 50, 60 millones de pesos mensuales, vienen aquí a Chile, incluso se van a hacer el amor a los pies de los caballos, al hipódromo, y a tomar ahí. Y eso, estimadas amigas y amigos, no puede ser. La educación, la cultura es fundamental. Vamos a hacer un alto y les voy a contar yo parte de alguna incultura que se ha vivido en el fútbol chileno y que está reflotando, que está renaciendo, pero que solamente nos está haciendo un daño y un perjuicio. Pausa y ya volvemos. Giro Visual, Red Regional de Televisión.
Bien, ya estamos de regreso para continuar con deportes en Giro Visual. En este programa, que lo hemos querido hacer en forma diferente, conversar algunas cosas, aclarar otras, a ver si a través del comentario podemos aportar algo, pues, desde la experiencia, de la vivencia que uno ha tenido en las actividades deportivas, diferentes actividades deportivas que nos ha tocado cubrir, nos ha tocado participar y estar. Uno va buscando, ¿no es cierto?, la verdad. Pues yo siempre he planteado que la verdad está en los hechos. Entonces, como uno ha visto muchos hechos, tiene la firme convicción de poder compartirlos con ustedes. Yo les voy a contar una historia de muchos años atrás, pero que sí para el mundo del fútbol es muy conocida. ¿Cómo no vamos a recordar los duelos del Santo de Pelé con Colo-Colo en Santiago de Chile, Estadio Nacional? Hablo de la década del 60, cuando en Colo-Colo como zaguero central derecho jugaba el famoso Humberto Chita Cruz. Bueno, usted por el sobrenombre Chita va a tener que decir que era alguien muy parecido a un mono. Tenía una plasticidad, un salto, una elevación el Chita Cruz realmente fantástica. Y como un mozalbete que debutó en el Mundial de Suecia el 56, exonerante de un nacimiento Pele, los duelos en el Estadio Nacional eran pero sensacionales. Incluso recreados por la revista El Gráfico, la revista más importante del mundo de habla hispana del deporte, que es Argentina. Fíjense ustedes que una vez Chita Cruz se le colgó los pantalones al Rey Pelé. Lo está marcando Chita Cruz, Pelé está de espalda al arco de Colo-Colo, hace un giro y Chita Cruz pasó pero de largo. Pero como era tan ágil, se da vuelta y se le tira y le agarra los pantalones a Pelé y lo deja en paños menores ante 70.000 espectadores en el Estadio Nacional. La risa inconfundible, el malestar de Pelé en primera instancia también lo dejó manifiesto, pero posteriormente ha venido a Chile y lo ha contado como anécdota. Bueno, gran jugador, Chita Cruz, seleccionado chileno al Mundial del 66 en Inglaterra, famoso central y seleccionado en muchas ocasiones. Retirado del fútbol, Humberto Chita Cruz hace una incipiente carrera de director técnico. Y en una de sus últimas incursiones como director técnico, entrenaba a Ñublense de Chillán. Y le había tocado una racha como de 6 a 7 partidos que no ganaba Chita Cruz. Chita Cruz indignado, se paseaba, molesto con su plantel. Perdía 3-0 el primer tiempo contra Fernández Vial, creo que era el rival en esa ocasión. Y se va antes que termine el primer tiempo al camarín para esperar a los jugadores para el café cargado, pues. Llegan los jugadores al camarín y está el Chita Cruz de mano en bolsillo y se pasea al camarín. Este es el discurso de Chita Cruz a sus jugadores. Comilla. Bien, señores, si nos hubiéramos propuesto jugar tan mal como jugado hoy día, no lo hubiéramos logrado nunca. Porque el fútbol, atención, el fútbol, con R, no con T, hay que saber jugar. Y ustedes están preocupados de cualquier cosa, señores. Ustedes se las dan de lindo aquí en Chillán, se van a parar a la plaza, a la salida de los colegios a esperar a las chiquillas. Y eso no es para un futbolista. A ustedes, señores, lo que le está faltando es lo siguiente. Esto le está faltando a ustedes. Se da vuelta el Chita Cruz, se va a un pizarrón, comilla. Pone una U, cierre de comilla. Esto es lo que le está faltando, señor, a ustedes. Esto que está aquí. Humildad, humildad, humildad. ¿Qué es lo que es eso? Humildad sin H, con U. Imagínense ustedes cómo los jugadores se reían, cómo se tapaban la boca.
Si él lo entrecomilla, pone la letra U solo, se le olvidó que era la H, y pone humildad sin H. Hasta el día de hoy es recordado en los ambientes del fútbol esa historia del Chita Cruz, pero se utiliza como una muestra de la incultura de parte del mundo del fútbol. Porque el fútbol se juega con la cabeza. Los pies están solamente para correr. Y a menudo se dice, los pies se pueden equivocar, la cabeza no. Entonces hay que tener un poder de discernimiento. Como este Chico Medeiros en las selecciones expulsado casi todos los partidos, lo mismo en el Sevilla en España. Cómo Vidal comete esas fechorías cuando viene al fútbol chileno y no las hace en la Juve. ¿Por qué se relaja? ¿Por qué Alexis Sánchez ha tenido un bajón tan notable? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado con Matías Fernández? Que de alguna u otra forma en la era Bielsa todos mejoraron su rendimiento. Bielsa no es amigo de nadie. Y el futbolista chileno exijo el rigor. Frase que yo la aprendí de Mirko Josic, el técnico extranjero más exitoso que ha pasado en el fútbol chileno. Fue campeón con Colo-Colo en Chile, campeón de la Copa Libertadores de América, campeón de la Recopa, de la Interamericana, Mirko Josic, y campeón mundial con Croacia en Chile, juvenil. O sea, un técnico a nivel internacional. Mirko dijo, el problema futbolista chileno es que gana mucha plata y no se preocupa de levantar nivel. Mirko entrenar solamente. Jugador tiene que jugar y tiene que entrenar. Porque en Colo-Colo lo querían matar a Mirko. ¿Saben cómo le decían en Colo-Colo a Mirko Josic? El lunático. Se ponía el buzo Mirko, estaba 20 minutos en el entrenamiento y de repente no se daban ni cuenta los jugadores, ¡pum! Y Mirko se iba para la casa. Y un día le preguntamos por qué hacía eso. Porque estaba en ese tiempo trabajando con Mirko Oyarzún, preparador físico, hijo del recordado Nelson Oyarzún. Dijo Mirko ser entrenador, Oyarzún preparador físico, jugadores entrenar. Jugador hijo del rigor, jugador chileno es flojo. Eso dijo Mirko. ¿Y ustedes se acuerdan alguien cómo Mirko se refirió a Claudio Borghi? ¿Qué es lo que era Borghi para él? Y atención, en Chile, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando, en Chile han pasado extraordinarios jugadores extranjeros. Los de mayor linaje han sido los argentinos. Recordaba yo el otro día la presencia en el césped, el estadio municipal de Pedro Manfredini, seleccionado argentino, después italiano, Dermindo Nega. Recordaba yo. Pero en Rangers de Talca vino a concluir su carrera nada más y nada menos que Ángel Amadeo Labruna, el feo Labruna, el padre del actual entrenador de Colo-Colo, que yo creo que debe estar considerado entre los 5 mejores pilotos de ataque de la historia del fútbol argentino. Escúcheme bien, de la historia del fútbol argentino. O sea, Labruna ahora fácil, pero fácilmente, con su estirpe goleadora de antaño, no estaría costando menos de unos 150 o 200 millones de dólares. Un goleador formidable. Bueno, los que recuerdan con más antaño me dirían, ¿cuánto costaría Di Stéfano entonces? Y Moreno no habría con qué comprarlo. O sea, Moreno sería incomparable en estos momentos, para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Por todo lo supera a Maradona, Pelé, a Messi, en todo. De manera tal de que es importante de que nosotros recordemos, asimilemos
practiquemos, emulemos, aprendamos de todas estas figuras que han pasado por Chile. Oiga, en Colo-Colo estuvo y pasó sin pena ni gloria René Orlando Houseman, el hueso Houseman que brillaron en el Mundial de 74 en Alemania, bajo la dirección técnica de la selección argentina de Vladislao Kapp, del polaco Kapp. Y las dos mejores figuras del fútbol argentino en ese Mundial no fueron los que nosotros pensábamos. Ni Carnevali, que era el arquero, ni Roberto Perfumo, zaguero central, uno de los más grandes de la historia del fútbol argentino, ni el famoso Ratón Ayala tampoco. Sino que fue Houseman y Babington, curiosamente los dos de Huracán, y que tuve la gran ocasión yo de verlo el año 1974 en el Estadio Nacional, cuando Huracán le ganó 2-1 a Colo-Colo en el Huracán de Menotti. Y Colo-Colo venía ya dejando atrás su participación brillante del año 73. Un Huracán que jugaba extraordinario. Y de ahí los argentinos toman, por ejemplo, y que eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros, por ejemplo, nunca aprendimos el cerrojo de Luis Santibáñez, porque caratulamos de forma inmediata como fútbol defensivo, fútbol ratonil, pero no buscamos lo bueno de ese fútbol. Nunca seguimos la escuela del Zorrito Álamo, que paz descanse. Bueno, Riera ya había dejado la escuela francesa, que dentro de los ambientes del fútbol se denomina la escuela clasista, para que ustedes sepan, ¿ya? Pero los franceses no son los mejores jugadores del mundo para el fútbol, ¿ya? De manera tal de que están todas las escuelas estereotipadas, pero se copian. Yo les pregunto ahora, ¿qué es lo que va a quedar de Sampaoli con esta copia bielcista? Es más bielcista Franco que Sampaoli. Pero vamos a ver si a Franco le va tan bien como a Sampaoli, pues. Pero me había apartado un poco de lo que Mirko había señalado de Claudio Borghi. Cuando Maradona es transferido al fútbol europeo, en Argentina, se transforma en la venta más grande en su historia del fútbol argentino. En ese entonces, estoy hablando de la venta de Maradona. ¿Y saben ustedes quién había sido el jugador más caro que había salido de Argentina antes que Maradona? Claudio Daniel Borghi, que se va al Milán de Italia. Ahí juega con Rijkaard, con este otro morenazo que estaba Van Basten y estaba Ruud Gullit. Los tres jugaban en el Milán. De ahí Berlusconi lo prestaron a Suiza. Y fíjense ustedes que Berlusconi, el ex primer ministro italiano, tipo multimillonario, señalaba que el gran error de su vida como presidente del Milán fue haber prestado a Borghi y no haber explotado a Borghi. Porque le digo, yo lo vi jugar notable. Jugadorazo. De esos que no hay, de esos que no salen. Capaz de parar un balón con la punta del pie. O sea, una armonía perfecta. Un drible en una velocidad, 4 o 5 pases gol por partido, solo. ¿Cuánto cuesta un jugador hoy en el mundo actual de esas características? Pregúntense ustedes. Mirko Yossi dijo, Borghi es un mercenario del fútbol. Mire qué lapidario. Exactamente, porque Borghi tenía una forma muy especial de sentir y jugar el fútbol. Se acusó muchas veces que era por su línea religiosa que él tenía, que vivía las cosas así. Y usted lo ve que sigue siendo laico hasta el día de hoy. Un tipo que se toma todas las cosas con calma, con tranquilidad, y esto debe ser por una gran fortaleza espiritual que él tiene. Pero son las cosas, ¿no es cierto?, que se ven dentro del fútbol, sí, un tipo preparado y educado. Y eso es lo que necesitamos, pues, gente preparada y educada. Por eso necesitamos que en las poblaciones, en los barrios, hayan técnicos con educación y que traten bien al joven. Por eso necesitamos en el fútbol que las divisiones cadetes estén totalmente separadas de las adultas. Porque fíjense ustedes que suman todos los puntos y como los que tienen que celebrar con un asado y con tomatera son los adultos, ¿qué le decimos al chico cuando está jugando porque los puntos no sirven? ¡Quiebralo, patéalo! Esos son los conceptos. Esos son las ideas que le estamos entregando a los futbolistas. Eso es precisamente lo que no se necesita.
Esa agresividad innecesaria, aunque el fútbol, como es un deporte de contacto, se juega con agresividad. Tenemos otros deportes que no son de contacto y que la gente lo puede practicar, pero el fútbol es de contacto. Entonces, los lenguajes son bastante precarios los que se utilizan en la educación, en la formación de un deportista. Y si usted nota, cada vez el fútbol amateur le entrega menos futbolistas, le aporta menos futbolistas a los clubes de segunda, de primera B o de primera del fútbol profesional. Es por eso que el fútbol amateur se va a ver centrado en una crisis, porque ya no va a ser aporte y ya no lo es para el fútbol profesional. Y sin embargo, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo el futbolista amateur? Tiene que estar pagando la camiseta, la inscripción, que los pases, que esto, que este otro, etcétera, etcétera. Se está formando una sangría de gente que practica el deporte en la ANFA y que lo que menos tiene es plata para estarla gastando en este tipo de cosas. Ahí se necesita cambiar el sistema. Aquí necesitamos generar espacios para todas las ideas, las concepciones del sentir, de la interpretación de la filosofía futbolística. Necesitamos entender cómo vamos preparando a nuestros jóvenes en diversas actividades, cómo los preparamos en el atletismo, cómo los preparamos en el ciclismo, teniendo una costa, un litoral muy bueno para la práctica del ciclismo, pues. ¿Sabe cómo le llaman los expertos en ciclismo a esta zona? Para definirla, uno puede decir esta área es de montaña, ¿no es cierto? Esta otra es de llano, de plano. Esta es de chorizo, subida y bajada, subida y bajada. Cambios de ritmo, se le llama chorizo en términos ciclísticos. Pasaron una vez una caravana de la Vuelta de Chile y lo que más le llamó la atención fue esta zona, por la subida y bajada. Usted pedalea, sube, pedalea rápido, sube. No hay terrenos planos, llanos, que uno pueda andar unos 5 o 6 kilómetros para hacer ritmo. Cosa que también nosotros tenemos que volver a revivir. Aquí en esta zona tenemos matado, en todo el litoral, muchas actividades deportivas. Muchas actividades deportivas. Y teniendo muchas ventajas sobre el resto, sobre los santiaguinos, por clima, etcétera, etcétera, por la tranquilidad mental, pues. Pero las autoridades no, las autoridades están en otra. Y hablo de todos los alcaldes, de todos. He conversado sí con algunos ya y les he planteado esta inquietud, porque me han consultado. Les he planteado esta inquietud. Yo no siento el deporte como una cámara con pata o una grabadora con pata. Cuando uno comenta, uno tiene que hacer aporte, uno tiene que entregar conceptos, tiene que entregar opinión, tiene que entender el cuento para aclarárselo al resto. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir, a sentir. Fíjense ustedes que hay deportes que incluso se parecen a la política, pero no porque sean deshonestos. No. Los deportistas son derechos. Algunos políticos son muy deshonestos. Son igual que las moscas, donde se meten, la embarran. Los holandeses, o la andan aquí o la andan allá. Ese es el tema. Entonces lo que uno pide, que hay hasta concejales que se han nombrado, yo voy a ser el concejal del deporte, etcétera, etcétera. Y que cuando ir al estadio, hasta una diputada anda con banderita al Estadio Municipal de San Antonio. ¿Y cuál ha sido el aporte de ella a San Antonio Unido? ¿Cuál ha sido el aporte de los políticos a San Antonio Unido? Yo les pregunto. Pregúntense ustedes, señores políticos, ¿quién recuperó San Antonio Unido? No. ¿Quién liberó a este directorio que no pagara 30, 40 millones de pesos que le estaban solicitando por entregarle San Antonio Unido a ellos? Pregunten ustedes quién se lo liberó. De manera tal de que quien les habla le habla con propiedad. Recuperamos junto al actual presidente de San Antonio Unido el nombre del club. Escúcheme bien, San Antonio Unido no podía usar en la NFP el nombre de San Antonio Unido por una deuda histórica que quedó cuando el presidente de la NFP era, en ese tiempo, Asociación Central de Fútbol Rolando Molina, y la deuda era de 50 millones de pesos. Con el presidente del club recuperamos, o sea, no recuperamos, sino que para Callao pasamos a San Antonio Unido de la 4ª a la 3ª división sin ganar ni un campeonato. Por la ventana pasamos a San Antonio Unido. Y eso lo hicimos con el presidente del club.
Entonces yo fui el que trabajé fuertemente por el tema de traer la primera Vuelta a Chile a San Antonio. Así es, con mi gran amigo y compadre Peter Tormen, ganador de la Vuelta a Chile. Y que nos dimos el lujo de traer a Raúl Torres, el mejor ciclista de Chile en su historia. El único chileno, escúcheme bien, que en paz descanse, el Che Raúl, como lo llamamos cariñosamente, y andaba con 80 años aquí con nosotros en la Vuelta. El único chileno. Y que ni Marcelo Sala fue aclamado como lo fue Raúl Torres cuando ganaba en el Luna Par, a los argentinos mirando para atrás, así, y con las manos arriba. En el Luna Par se corría en Argentina. ¿Y sabe usted quién lo está aplaudiendo de pie? El mismísimo Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina. El referente político más importante de la historia de Argentina. De ahí nace el peronismo de Juan Domingo Perón, aplaudiendo a un chileno, al Che Raúl Torres. ¿Y sabe lo que comentaba Perón? Este chileno fanfa, decía, por fanfarrón. Y también, yo creo que haciendo una apología a José Manuel Moreno, a quienes los argentinos lo llamaron el fanfa. Porque Moreno tenía la cualidad de decir, escuchame, le decía al técnico, juego 45 minutos, hago 3 goles y me salgo. Hacía los 3 goles y se salían. Y eso no lo podían soportar en Argentina. O sea, no. Cuando debuta en la Copa Roca frente a Brasil, tiene que haber sido el año 42, por ahí más o menos. Están calentando dentro de la cancha ya. Y un compañero le dice, creo que fue Lustó, creo que le dice, ¿cómo ves, José Manuel, cómo va a mandar? Mira, ¿qué nos van a ganar estos grones? Dijo, si son muy feos. 2-0 le hacen, y los 2 goles los hago yo. ¡Pum! 2-0 los 2 goles de Moreno. O sea, si Alfredo Di Stéfano era suplente, Moreno, con eso les digo todo. Di Stéfano es el futbolista argentino que más éxito le dio al Real de Madrid. Messi, otro argentino, el que más éxito le ha dado al Barcelona. Di Stéfano fue 5 veces campeón de Europa de clubes con el Real Madrid. Y lo que aprendió, mire, hasta los gritos en la cancha lo aprendió Moreno. Moreno estaban jugando, la pelota estaba al otro extremo y él pegaba un grito, ¡ah, papá! Gritaba Moreno. Levantaban la cabeza a los jugadores de la máquina de River, ¡pum! ¿Dónde estaba Moreno? Pobre que usted no le pasara la pelota. En el camarín se llevaba un cachetazo Moreno. Y cuando Di Stéfano llega al Real de Madrid, a Copa, a Gento, a Pusca, del Sol, les pegaba el grito de Di Stéfano, ¡ah, papá! ¡Pum! Y ellos, inmediatamente, a Di Stéfano. Se aprende de los grandes maestros. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, de los grandes maestros. Moreno vino a Católica con 40 y tantos años, 42, 43, jugó por Católica, sacó campeón a Católica. ¿Qué me dice usted? Después fue entrenador de Colo-Colo. Llegó a ser entrenador de Colo-Colo José Manuel Moreno. Entonces, tenemos una historia rica. Aquí en deporte en este litoral, tanto Algarrobo, el Quisco, aquí en nuestra casa, en nuestra comuna, donde están ubicados los estudios de este canal, también ha habido grandes jugadores. El Tavo, Las Cruces, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo. Santo Domingo es una zona que tiene un balneario chiquitito y que la gran extensión rural, la comuna que tiene más sector rural en la costa o en esta región es Santo Domingo. Y de ahí apareció Javier Santibáñez, quien fuera capitán de Colo-Colo en la era Pancho Pusca, pues. Capitán de Colo-Colo. Y para la gente que no sabe quién fue Pusca, póngale la firme que Pusca debe estar entre los 10 mejores jugadores de toda la historia del fútbol mundial. El mayor galopante. Tenía así una patita. Cuando llegó a Colo-Colo le decía a los jugadores, chuta ahí. 20 balones ponía Pusca y los 20 balones entran en el ángulo. Para que usted más o menos se dé cuenta la categoría que tenía Pancho Pusca. Y también estuvo dirigiendo a Colo-Colo en una ocasión en el Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez. Vino con Colo-Colo. Estuvo sentado en esa banca Pusca como lo tuvo el Conejo Scopelli. De manera tal que tenemos historia que recrear, tenemos historias que conversar, tenemos cosas que hacer. A mí, por ejemplo, me molesta mucho
de que tengamos, ¿no es cierto?, que transformarlo en nana del fútbol amateur. No, señores. No, señores. Aquí lo que tenemos que hacer es aportar. Pero tenemos que aportar e enriquecer de otro espacio, de otra tribuna. No de una tribuna que nos menoscabe la actividad, no de algo que nos vaya llevando a la quinta, a la sexta división. Aquí tenemos que ser capaces de levantar el fútbol, levantar el atletismo, tanto estudiante que hay. La gran revolución en Argentina que hubo a que el mundo practicara actividad deportiva fue en el gobierno Perón. La gran revolución deportiva en Cuba fue bajo el gobierno Fidel Castro. Vamos a inundar la isla de deporte, dijo el comandante, y se inundó la isla. Vamos a hacer que Argentina practique deporte, dice Perón. De 1,5 millones en 2 años a 6 millones de argentinos haciendo actividad deportiva. Eso es revolución. Y se fundan los colegios. Es ahí donde hay que trabajar. Yo le digo a los alcaldes, a la señorita la alcaldesa aquí del Quisco, la señorita del Quisco, hay que asesorarse. No voten plata en estupidez, en tontería, en pagar favores políticos. Les digo a todos. Terminemos con ese cuoteo. Parece que la administración pública ha entendido que el sueldo para un chileno tiene que ser el sueldo mínimo. Por el mínimo los contratamos a todos. Recuerdo en un gobierno en este país que algunos trabajaban en la mañana en el PEN y en la tarde en el POJ. No hallaban qué hacer con tanta plata que ganaban a final de mes. Cobraban el sueldo con un pañuelo porque pagaban un moco. Esa es la verdad. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Hoy el mundo nos abre un espacio para profesionalizar toda la actividad deportiva, para trabajar en serio, entregarle los elementos a los deportistas, no despilfarrar la plata, no que se anden arreglando con las platas. Tenemos que ser capaces de generar políticas deportivas públicas. ¿Estamos listos? Bueno, yo quiero invitarlo, Joan, que me llegó un parte a mí, lamentablemente no lo traje, del no está aquí, se me quedó allá, de Paribet Pons con Tom Carrose. Así que vamos a tener que ir, pues, como programa, ¿no le parece a usted? Se casa Paribet Pons. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.